Yo no estoy angustiado. Lo que Habla. Estoy hablando tratando Di de las cosas desarrollar que vas una a idea decir. y no me deja. Se te está saliendo Halloween. Entonces me pasas corte. No, lo que yo quería decir, si me lo permite, es que ese señor no tiene absolutamente nada que ver con el kirchnerismo. Él es una forma de superación del peronismo con el peronismo mismo. Él es una versión de un tecnócrata político altamente calificado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que ese 30% que no votó en las primarias, porque votó por el señor que es un enfermo mental, obviamente, este señor Milei, bueno, yo creo que ha empezado a tener miedo de que pueda llegar una persona de esas características a la presidencia de Argentina. Entonces, claro, encima de eso ha puesto ese espectáculo la señora Patricia Bullrich apoyándolo, y él que sale aquel logo del león con el patico, que es una cosa de un grado de ridiculez absolutamente asombroso, es decir, que pone a la pobre señora en ridículo como merece serlo, porque ¿cómo se le ocurre a esa señora que, bueno, al fin y al cabo había jugado democráticamente, había peleado contra él muy fuerte, y además ha recibido todos los insultos y los vejámenes necesarios? Bueno, ¿cómo se le ocurre apoyar a un señor que lo que es un peligro para la Argentina? Pero no por sus ideas, sino porque precisamente es un descocado, un loco. Bueno, pero en todo caso, a mí me da la impresión de que puede ganar en la segunda vuelta, para bien de Argentina, el señor Massa, que puede asegurar una recuperación económica y puede además asegurar el fin del populismo kirchneriano. Ajá, métete ahora en Colombia. ¿Qué pasó en Colombia? Te lo voy a poner facilito. ¿Qué pasó? Pues, para que no digas que no te dejo hablar y de la lloradera esa. No, que yo lo te que voy a echar a evidencia llorar. es que las brujas se te están instalando en el yo cerebro. tengo que llorar porque el que no llora no mama, dice el tango. Métete en Colombia. Entonces, bueno, Colombia, bueno, eso lo hemos venido nosotros analizando aquí, tú y yo hace bastante tiempo. Hace rato. Ese era un señor de izquierda extrema, llegó a la alcaldía con su proyecto en la cabeza, su proyecto revolucionario. Resulta que una vez que llega al gobierno se da cuenta de que eso no se puede, entonces, porque allá no le van a dar una constituyente ni esas cantidades, ni esas parafernalias necesarias para acabar con la democracia. Entonces él se da cuenta que tiene que operar conforme los límites de las instituciones del Estado de Derecho. Bueno, pues él no tiene en la cabeza, no sabe qué se hace en esos casos, no tiene un proyecto, porque su proyecto era un proyecto anacrónico de izquierda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué necesitaba Colombia? Alguien que viniera a proseguir el proceso de modernización, de reformas económicas, es decir, a pasar a Colombia a una nueva fase del desarrollo, que es es decir, los países latinoamericanos tienen una tragedia, que es que no saltan en materia de desarrollo por la baja calificación de la mano de obra. Entonces, a lo que le correspondía, y lo están haciendo en Uruguay, es hacer un esfuerzo sobrehumano para recalificar la mano de obra para las altas tecnologías y crear una economía de altas tecnologías, que lo está haciendo el gobierno uruguayo desde hace rato, desde nuestro José Mujica. Bueno, eso que él tenía que hacer, bueno, que tendría que haberlo hecho alguien que continuara el proceso de desarrollo colombiano, él no lo hizo, y entonces empezó sencillamente a hacer demagogia y a tratar de destruir las cosas que se habían hecho, como el sistema de salud. Pero no hacer nada en síntesis, sino hablar y pasar tweets y hacer delirios de vez en cuando con unos discursos que nadie entiende. Bueno, entonces se lo chupó la bruja, llegó la hora de las elecciones y le están cobrando su incompetencia absoluta. Claro, porque no es un gobierno eficaz. Pero fíjate, ya aterrizando en Venezuela, te dejé hablar para que no digas nada. Ajá, que te lo agradezco mucho, te digo que ves conmovido. Comencemos discutiendo, antes de meternos en la primaria, el asunto, ¿Qué primaria? El TCJ. Fíjate, el referéndum, aparece el referéndum con 4 preguntas que hay que explicarlas, ¿no? Porque ¿usted está de acuerdo con mantener Ginebra, el acuerdo de Ginebra? Menos que la gente pensará en un trago, ¿no? Porque, ese como lees el Ulises de Joyce, 5 preguntas. Si una pregunta un poco, habrá que explicarla mucho. Comprensible, hay que leerlo 10 veces. Sí. Pero lo cierto es que Guyana dice que es una cosa bélica lo que hay ahí. Yo no entendí. Se está reuniendo con todo el mundo y anda, bueno, diciendo que viene también muy nerviosa, puede venir una guerra.
Ajá, pero ¿qué quieres tú? Yo, El bueno, referéndum. primero, El referéndum. Tengo que explicártelo todo largo y después no me deja hablar. primero que el referéndum, yo estoy de acuerdo con el referéndum, porque no puede ser que con un conflicto de esa magnitud, donde Venezuela va a perder una porción tan grande del territorio y de una manera absolutamente ilegal, porque es una violación a todos los tratados internacionales que tienen que ver con el conflicto de Guyana, una violación pero flagrante. Bueno, no puede ser que Venezuela no haga nada. Y hay unos que dicen por ahí que eso no se discute, que no hay que hacer un referéndum para aplicar la Constitución. No, lo que hay que hacer es un referéndum para movilizar a la opinión pública en relación con la defensa de la frontera. Sí, por supuesto que el gobierno no necesita para defender los límites que lo autoricen, pero lo que sí necesita es que haya una movilización de la opinión pública nacional en defensa de su frontera. Por eso es que yo creo que esas 5 preguntas tienen que rehacerlas, porque son prácticamente incomprensibles. Esas preguntas podrían reducirse a 2 o 3 y en 3 líneas. ¿Sí o no, además? Sí, exacto, sin esa parafernalia barroca que tiene ahí, que uno tiene que estudiarse eso media hora para saber lo que quiere decir. Bueno, eso por un lado, ¿no? Por el otro, creo que hay que hacer un gran esfuerzo, el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo, porque Guyana en este caso está respaldada por los grandes consorcios petroleros internacionales. En Guyana están operando las 15 empresas petroleras más importantes del mundo, incluyendo una china y una rusa. Entonces, cuando habla el primer ministro, no es simplemente el primer ministro de Guyana el que está hablando la economía mundial. Además, en este momento, los venezolanos sabemos que eso que llaman la justicia internacional está contra Venezuela. Los organismos jurídicos están contra Venezuela, entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande de movilización nacional e internacional. Vamos al corte y regresamos con Carlos Raúl Hernández aquí el